Después del almuerzo del 20 de julio de 1973, Bruce Lee estaba reunido con Raymond Shaw, su productor y socio, para hablar sobre su última película. Trabajaron hasta las 16 y después se dirigieron hacia la casa de Betty Tin Pei, una actriz taiwanesa. Los tres repasaron el guión. Antes de que el productor se fuera, arreglaron para cenar con Lee a las 21 horas en un restaurante del centro. Pasadas las 18, Bruce se quejó de un intenso dolor de cabeza y la actriz le dio un Equaxig, una píldora que anteriormente le había recetado su médico. El artista marcial tomó algunos refrescos y 1 hora y media después decidió acostarse porque el dolor de cabeza no se le iba. A las 21:15, Shaw llama a Tin Pei para preguntarle por Bruce Lee, que estaba 15 minutos retrasado. Al esperar la respuesta a su pregunta, se encontró con una respuesta histérica. Bruce no despierta. No sé qué ocurre, pero Bruce no despierta. Ella estaba en lo correcto. Bruce no iba a despertar. Y es que a partir de ese momento comenzaba su intenso estado de coma. ¿Será que el medicamento sería el causante de su muerte? ¿Tendría algo que ver la actriz? ¿O simplemente se trataba de una maldición familiar? Todo eso y mucho más veremos a lo largo de este video. Por eso, como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos de ahora en adelante. ¿Estás listo? Pues bien. Entonces ya es hora de que viajemos un poco en el tiempo, precisamente a la mañana del 27 de noviembre de 1940, en el Jackson Street Hospital de San Francisco, lugar donde nacía el dragón en el mismísimo año del dragón de oro del calendario chino. Los presagios estaban de su parte. Si bien sus rasgos parecían orientales, él nació en Estados Unidos. Su verdadero nombre era Lee Hun-fan, pero sus padres lo llamaban Sai-fon, que significa pequeño dragón o fénix. Más adelante les voy a contar por qué. El nombre Bruce surgió luego para no generar problemas con la partida de nacimiento estadounidense. Cuando él tenía 3 años, se mudó junto a su familia a Hong Kong. El contexto no era bueno. Hasta 1945 vivieron con la ocupación como algo cotidiano por la Segunda Guerra Mundial. El padre de Bruce, Lee Hoi-chuen, era actor y comediante. Cuando los bombardeos frenaron, volvió al set, con la particularidad de que estaba acompañado por su hijo. Bruce actuó por primera vez sin saberlo cuando tenía apenas 2 meses de edad, haciendo de bebé en la película Golden Gate Girl. Luego siguió haciendo su carrera desde muy chico, con más de 20 películas en su currículum. El pequeño dragón Lee cosechó mucha experiencia para dejar una base impecable en su historia. Estudió en diferentes instituciones y en algunas fue expulsado por mal comportamiento. Los recreos eran para pelear contra sus compañeros hasta que se cruzó con una banda que le marcó los recuerdos malos de aquella época. A partir de ese momento, comenzó a interesarse por las artes marciales. Tenía 13 años cuando entrenaba y practicaba con su padre Tai Chi. Con el paso de los meses, el estilo Wing Chun formó parte de su entrenamiento gracias al maestro Ip Man, conocido en la actualidad gracias a sus 4 películas protagonizadas por Donnie Yen. Bruce Lee se anotó en un torneo escolar de boxeo y venció en el tercer round por nocaut al 3 veces campeón Gary Helms. Ser un ganador se le estaba haciendo costumbre. A la par de las peleas tomó clases de baile y ahí también salió campeón, pero de cha-cha-cha. En 1959, Bruce volvió a competir y terminó con una leve lesión en el rostro, pero su contrincante quedó inconsciente y sin dientes luego de sus reconocidos golpes rápidos. El problema fue que terminó denunciado por los padres de su competidor. Bruce fue enviado con su hermana en San Francisco. Para ese entonces ya había terminado la secundaria. El futuro estaba en sus manos.
Hasta sus 18 años se dedicó a las artes marciales y el entrenamiento. Cuando estuvo en Estados Unidos, se enfocó también en el entrenamiento de la mente. Estudió filosofía en la Universidad de Washington y logró financiarse su carrera trabajando como asistente de cocina en un restaurante chino y en diversos periódicos. Lee practicaba Kung Fu, que a diferencia del Wing Chun, predominaba el uso de las piernas. Se siguió ganando la vida dando clases en pequeños lugares de la ciudad, y allí utilizó el muñeco de madera tan conocido en sus películas. De esa manera intensificó sus entrenamientos personales que, sumado a las clases que daba, hacía que su cuerpo fuera una máquina. Cuando se le sumaron muchos alumnos, en 1963 tuvo que abrir su primera escuela de artes marciales, el Hun Fan Kung Fu Institute en Seattle, y tiempo después abrió 2 escuelas más en Oakland y Los Ángeles. Su estilo combinaba todo por lo que había pasado: boxeo, esgrima occidental, judo, esgrima filipina, muay thai y tang sudo, que lo aprendió gracias a su amigo, el actor Chuck Norris. Como la mente y el cuerpo de Lee no tenía límites, desarrolló su propio estilo de arte marcial llamado Jeet Kune Do, o también llamado el camino del puño receptor, una técnica de combate avanzada, con una evolución increíble para la época. Pero las cosas pasan por algo y en 1964, además de casarse con su novia Linda, le surgió la posibilidad de entrar al mundo de la pantalla grande. Ed Parker, fundador del conocido American Karate Kempo, ya había dado que hablar cuando llevó al estrellato a Frank Sinatra y a Elvis Presley. Este hombre organizó un campeonato internacional de karate en Long Beach y Bruce Lee fue uno de sus invitados para las demostraciones. Lee hizo flexiones con 2 dedos y demostró el poder del golpe de 1 pulgada. Buck Barker era el que recibía los golpes de Bruce. Luego de la demostración se tuvo que quedar en la casa y no pudo ir a trabajar del dolor que le habían provocado. En ese campeonato conoció a Dan Inosanto, quien en el lugar fue parte de su equipo de sparring, y al ver la potencia que manejaba Lee, decidió acompañarlo a donde fuera. Luego sería su primer alumno certificado del Fan Kung Fu Institute de Los Ángeles. Hoy, Dan Inosanto es quien posee la completa certificación para enseñar el estilo de Lee. Pero como les seguía contando, Bruce Lee seguía recibiendo varias invitaciones de personas que querían luchar contra él para medirse y sacar sus propias conclusiones de su poder de pelea. La historia más importante, relatada por su familia y contrincantes, fue contra Won Jackman de la comunidad tradicional china. Ellos no querían que enseñara más Kung Fu a las personas que sean chinos, porque claramente se estaban yendo todos a entrenar con Lee. Quien lo desafió fue el alumno directo de Ma Ki-fun, conocido por ser maestro de Xin Ji Quan y Wushu. Primero le había hecho una advertencia para que dejara de dar clases, pero él no hizo caso. Won Jackman, entrenador en el estilo de Shaolin, fijó una fecha para el combate. Las reglas eran simples. Si Bruce perdía, tendría que dejar de enseñar a los extranjeros y cerrar sus escuelas. Si ganaba, tendría la libertad de enseñar a cualquier persona. Hubo otras teorías de que Lee lo había invitado a pelear, pero en definitiva, el resultado iba a ser el mismo. El día de la pelea, Lee aclaró que el combate sería sin reglas. La esposa de Lee relató en su libro Bruce Lee, The Man Only I Know, que Jackman, luego de recibir algunos golpes, fue alcanzado por el dragón. Lo derribó y lo inmovilizó, dándole repetidos golpes en la cabeza. Lee, viendo que ya estaba todo dicho, le pregunta 3 veces en cantonés: ¿es suficiente? Recibiendo como respuesta: sí, es suficiente. Otras voces dijeron que Jackman atacó primero y Bruce respondió con 3 puños rectos, aunque solo el primero impactó claramente en su mandíbula. Este se alejó y luego volvió a atacar a Lee alcanzando su mandíbula. Esto hizo que Lee reaccionara y se lanzara tras él, que parecía huir. Bruce lo atacó tanto que se le hincharon los puños. Luego lo acorraló y se rindió. ¿Lee estaba contento con el resultado? Bueno, sí y no a la vez, ya que para él había tardado mucho en ganar, y es que sí, era muy exigente consigo mismo, así que decidió mejorar su condición física y así evolucionar el Kung Fu, que luego sería Jeet Kune Do. Viajando por la vida de Lee, nos acercamos al año 1965, un momento significativo para el artista marcial.
El 1 de febrero, junto a su esposa Linda, tuvieron a Brandon. La vida le daba una personita especial, pero lamentablemente 6 días después, su padre dejaba este mundo para siempre. Luego del funeral de su padre, como si estuviera viviendo en una balanza intensa, Ed Parker lo invita a una prueba para Hollywood con William Dozier, el productor de la serie Batman. Para quienes no la conocen, fue un éxito descomunal. Firmó contrato y paralelamente comenzó con clases de arte dramático en el estudio de 20th Century Fox. Necesitaba sacarle todo el provecho a la situación. Él era una persona que siempre supo lo que quería y el legado de su padre estaba ahora en sus manos. Estaba muy esperanzado con el proyecto, pero se suspendió. Un año después llegaría el programa que lo mostraría ante el mundo. En febrero de 1966, Bruce interpretó a Kato en la serie televisiva The Green Hornet, El Avispón Verde. Con toda la fama en crecimiento y demostrando que sus improvisaciones se llevaban todas las miradas en la serie, se mudó junto con su familia a Los Ángeles. Bruce era un éxito y traspasó la pantalla. El público estadounidense amaba su forma de pelear. Cada escena la hacía explosiva. La serie duró una temporada y terminó un año después. De igual manera, Bruce tuvo una participación con su personaje de Kato en 3 episodios de la serie Batman, la que les comentaba anteriormente. Durante 1967, abrió otro instituto, el Hun Fan Gun Fu, en el barrio chino de Los Ángeles. Bruce Lee prefirió mantenerlo en anonimato mientras seguía actuando. Pese a su físico increíble, sufría problemas de visión. Gracias a ese problema no fue al servicio militar en Estados Unidos, y fuera del set de rodaje y las cámaras de los paparazzi, llevaba gafas. Además, fue una de las primeras personas de la historia en usar lentes de contacto. En 1970, se lesionó un hueso sacro de la espalda en un entrenamiento de pesas. Tuvo que hacer rehabilitación extrema. Estuvo 6 meses sin poder moverse. En ese momento se dedicó a estudiar y escribir notas que se editarían luego de su muerte como el Tao del Jeet Kune Do. El médico le dijo que no volvería a caminar. Pero Lee no solo logró eso, sino que sus combates fueron tan increíbles como antes. Escribió el guión de The Silent Flood y en 1971 Bruce tenía en mente la película The Warrior. Los proyectos se los aprobaban, pero cambiaban muchos aspectos que él quería mantener. Junto a Warner Brothers, llevaron adelante la idea de The Warrior y cambiaron su nombre a Kung Fu. Pero, como deben estar pensando, él no iba a ser el actor principal, sino David Carradine, quien no sabía nada de Kung Fu, pero tenía algo que Bruce Lee no tenía. Sí, rasgos occidentales. Racismo al 100%. Otras personas del medio dicen que él no fue el creador ni tuvo la idea de la serie. Por un lado perdía, pero por otro ganaba. En su viaje a Hong Kong se enteró que gracias a su actuación, la gente dejó de llamar a la serie El Avispón Verde por el show de Kato. Una vez instalado en Hong Kong, Bruce viajó a Tailandia para trabajar en su primera película The Big Boss o, como se conoció, Karate a muerte en Bangkok. Antes de empezar, Lee le dijo al director: voy a ser la estrella china más grande del mundo. 6 semanas después la película estaba terminada y él estaba bastante cansado por las condiciones en las que había grabado. La película fue un éxito y recaudó más de $3 millones. Bruce era un héroe nacional en China. Era una estrella en la vida real y en la ficción. Bruce declinó grandes propuestas y se embarcó en un nuevo proyecto. Él quería dirigir sus propias películas. Se asoció con Shaw y juntos crean la Concord Production Inc. En el film El regreso del dragón, Bruce fue actor, guionista, coproductor y director. Hizo todo, incluso se encargó de la percusión en el tema central de la banda sonora. Sí, todo un multifacético. Grabaron en Roma junto al enorme Chuck Norris. El Coliseo romano se usó una vez más para la pelea del siglo. Bruce recibió una oferta de $500,000 por actuar y codirigir Enter the Dragon. Esa fue la primera película de artes marciales china en ser producida por él en Hollywood. Pero hubo problemas con las traducciones del guión y las comidas del equipo estadounidense que él no quería comer. Además, sufrió un corte con una botella y lo mordió una cobra.
Pero si no lo frenó su accidente con las pesas, mucho menos lo iba a hacer eso. Estaba tan ansioso que quería terminar con su obra, pero la verdad fue que no llegó vivo al estreno. Pero ya vamos a hablar más en detalle de eso. El film recaudó $200 millones, quedando en segundo lugar a nivel mundial por detrás del Exorcista. De esta manera, Bruce Lee y su fama póstuma invadió al público estadounidense. La mañana del 20 de julio de 1973, Bruce Lee se despertó con su energía habitual. Como les conté al principio, tuvo algunas reuniones con productores y cuando se hizo de noche, Bruce Lee se acostó para no despertar jamás. Pero, ¿cómo murió realmente Bruce Lee? Lejos de sus sueños míticos y peleas contra competidores letales, el actor y artista marcial murió entre misterios y sucesos extraños. Lee había sufrido un colapso en el baño de la productora. Después fue llevado a urgencias donde los dolores de cabeza y las convulsiones se apoderaron de su cuerpo. Los médicos informaron que se debía a un edema cerebral, una afección en la que el exceso de líquido en el cerebro causa hinchazón y dolor. Le inyectaron manitol y mejoró en el acto. A las horas estaba entrenando nuevamente y se alimentó como solía hacer, bajo una dieta saludable. La otra parte de la historia ya la conocen. Cuando no logró despertarse de su siesta, llamaron al médico, que pasó 10 minutos intentando revivirlo. Intentaron llevarlo al hospital, pero para ese momento ya estaba muerto. Según la autopsia, la muerte se debió a una inflamación cerebral severa. Su cerebro había crecido nada más y nada menos que un 13%. El productor le echó la culpa al medicamento que le dieron, pero mintió en el lugar de la muerte. Aseguraba que la estrella había fallecido en su casa acompañado de su mujer, pero no era verdad. Su mujer pidió que nadie especulara con el trágico suceso para salvaguardar el respeto hacia la figura de su difunto marido. Pronto se supo que no fue así. Él estaba en la casa de la actriz Betty Tin Pei. Aunque varias investigaciones posteriores respaldaron el informe final, aparecieron varias teorías de conspiración. Rápidamente los rumores viajaron por todo el mundo. Supuestamente una prostituta con la que se había puesto violento lo había envenenado. El rumor afirmaba que Lee estaba bajo la influencia de un poderoso afrodisíaco que le hizo perder el control. Otras personas dijeron que Betty Tin Pei lo había envenenado. Ella teóricamente trabajaba para una sociedad secreta que quería a Bruce Lee muerto. Otras teorías culpan a la mafia italiana, china y estadounidense, incluso a sus familiares. Se dijo de todo. Pero lo que siempre volvió a la boca de la gente fue la maldición de la familia Lee. La leyenda de la maldición de la familia Lee salió a la luz 20 años después de la muerte del famoso artista marcial, cuando el único hijo, Brandon Lee, murió en el set de filmación de la película El Cuervo. Pero, ¿qué tiene que ver esa supuesta maldición en todo esto? Bueno, hay una respuesta en su película Dragón, donde el misticismo tenía el rol protagónico. En ella el actor pelea contra algo extraño. En la escena final, Bruce Lee le hace frente al fantasma. La criatura se rinde sin pelear porque prefiere irse a acechar a su hijo Brandon. 2 semanas antes del estreno de esa película, Brandon Lee murió durante el rodaje del Cuervo. Las teorías esotéricas no podían faltar. Según Linda, Bruce Lee tenía una premonición. Él decía que no iba a vivir ni la mitad de años que su padre, quien murió a los 64, justamente el doble de edad que tenía Lee el día de su muerte. Teóricamente la maldición llegó con su nacimiento. El linaje se había roto, porque él nació después de la muerte de su hermano mayor. Según una superstición china, se dice que cuando un varón nace tras la muerte de un hermano varón, debe ser nombrado en femenino. Por eso cuando Bruce nació lo llamaban bajo el nombre Sai Fon Pequeño Fénix. Como actor, Lee desafió la maldición al adoptar su otro nombre. También se rumoreó que Bruce Lee había sido víctima del toque de la muerte, el golpe Din Mak, utilizado contra él días antes. Actualmente le sobreviven su esposa Linda Cadwell y su hija Shannon Emery Lee, quienes siguen manteniendo y promoviendo el legado a través de la Fundación Bruce Lee. Se dijeron muchas cosas, pero lo que se sabe es que Bruce Lee fue un destacado artista marcial, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense.
Su garra de dragón quedará marcada por varios años más. Su legado es importante y ocupa un gran lugar en las artes marciales a lo largo y ancho del mundo. Él fue el encargado de mezclar el Oriente con el Occidente, siempre con arte y filosofía. Después de su muerte, la industria china hizo de todo para suplantarlo, incluso para clonarlo con actores parecidos, pero nadie pudo igualarlo. Su técnica impecable, así como sus actos de destreza, no son para cualquiera. Las revistas dedicadas a artes marciales también cayeron en la sobreexplotación de su figura, develando sus técnicas, entrenamiento, vida personal, golpes, pensamientos y un sinfín de detalles más. Los monumentos en su honor llenaron las calles de diferentes países. En marzo de 1993, le fue concedido de manera póstuma el Premio de Oro al éxito de toda la vida de la industria cinematográfica de Hong Kong. No hay que olvidar que él fue un héroe en China. Hay películas, series, dibujos animados, libros, documentos y videos como este, hablando de su vida y de su muerte. En ellos, destacamos su vida, como el gran hombre que fue Bruce Lee. No fue tan fácil matar a un dragón. Incluso se piensa que no está muerto, sino que vive en su eterno legado. Hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Soy Federico Quintana Guerrero y esto fue Grandes Misterios. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!